Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a adentrarnos en un misterio que ha dejado a muchos con el corazón en un puño y la cabeza llena de preguntas. Hablaremos de la supuesta desaparición de Can Yaman, o mejor dicho, de las últimas pistas reveladas que rodean este enigma. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Imaginen esto, un actor de fama mundial, idolatrado por millones, cuyas redes sociales son un hervidero de actividad, de repente se apaga. Sus publicaciones cesan, sus historias desaparecen, y el silencio se apodera de su universo digital. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Can Yaman? Esta es la pregunta que se ha estado haciendo la prensa y sobre todo, sus fans más devotos en las últimas semanas, y hoy vamos a intentar desentrañar las últimas pistas que han salido a la luz. No se trata de un simple break de redes sociales, no señores, esto parece ir mucho más allá, y las especulaciones no se han hecho esperar. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, con una observación detallada de sus perfiles. Los seguidores más avezados notaron que Can, quien hasta hace poco compartía su día a día, sus entrenamientos, sus proyectos y hasta momentos íntimos con su pareja, de repente dejó de publicar. Ya no había esa foto casual desde el gimnasio, ni ese vídeo promocionando su última aventura o serie. El silencio era palpable y francamente alarmante para quienes lo siguen de cerca. La ausencia se hizo notar no solo en la frecuencia, sino en la total falta de comunicación. Y cuando un personaje público de esta magnitud, que se caracteriza por ser muy activo en redes, de pronto se vuelve invisible, las alarmas saltan de inmediato. Lo primero que se activó fue la maquinaria de los rumores. La prensa del corazón, siempre ávida de una buena historia, comenzó a tejer hipótesis. ¿Se trataba de un nuevo proyecto secreto que requería un hermetismo absoluto? ¿Estaba Can Yaman preparándose para un cambio de imagen drástico que no quería revelar hasta el momento oportuno? ¿O acaso había algo más serio detrás de esta repentina reclusión? Las opciones eran infinitas y, como es lógico, muchas de ellas pintaban un panorama bastante sombrío. Una de las primeras explicaciones que circularon, y que muchos fans esperaban que fuera cierta, era la de un proyecto sorpresa. Can Yaman es conocido por su dedicación y por sumergirse por completo en sus papeles. Hemos visto cómo ha pasado por transformaciones físicas impresionantes para diferentes personajes, y no sería descabellado pensar que estuviera inmerso en algo que requiriera una preparación intensa y discreta. Quizás un rodaje en un lugar remoto, o un papel que exigía un entrenamiento físico o mental extremo. Sin embargo, el tiempo pasaba y no había confirmación alguna, lo que empezaba a disipar esta esperanza. Otra teoría que cobró fuerza por un tiempo tenía que ver con su vida personal. Can Yaman ha sido muy abierto sobre su relación con la modelo Georgia Palmas, y se especulaba si esta ausencia podría estar relacionada con algún tipo de tensión, o incluso una separación. Sin embargo, hasta donde sabemos no ha habido ninguna señal pública por parte de Georgia que respalde esta hipótesis, y ellos, al menos hasta donde la opinión pública podía ver, parecían estar en un buen momento. Así que, aunque es una posibilidad, tampoco se ha convertido en la explicación principal. Lo que realmente encendió las alarmas, y añadió un matiz de preocupación, fue el silencio de su propio equipo de representación. Ante la creciente inquietud de los fans y la especulación mediática, el silencio de sus agentes y managers se hizo aún más ruidoso. Normalmente ante una ola de rumores, un comunicado oficial o una breve declaración es suficiente para calmar las aguas. Pero en este caso, la ausencia de cualquier tipo de información por parte de quienes lo representan solo sirvió para alimentar la incertidumbre. Empezaron a surgir teorías más elaboradas, algunas rozando lo conspirativo. Se hablaba de posibles problemas de salud, de agotamiento físico y mental debido a la intensa fama y al ritmo de trabajo, e incluso de decisiones personales drásticas que podrían haberlo llevado a desconectar de todo. Y es que cuando se trata de una figura pública tan mediática, cualquier cambio brusco en su comportamiento o presencia pública se magnifica y se interpreta de mil maneras. Pero volvamos a las últimas pistas reveladas, que es el meollo de nuestro asunto hoy. Si bien el silencio oficial ha sido ensordecedor, han habido algunos pequeños atisbos, migajas de información que intentan poner un poco de luz a esta situación. Una de las primeras pistas surgió de fuentes cercanas al actor, quienes, de forma anónima,
habrían comentado a ciertos medios que Can Yaman simplemente necesitaba un descanso y que no había nada de qué preocuparse. ¿Pero qué significa realmente un descanso para alguien que vive bajo el escrutinio público y cuya imagen está tan ligada a su presencia constante? Luego aparecieron algunas menciones crípticas en las redes sociales de personas de su círculo, pero sin hacer referencia directa a él. Pequeños me gusta a comentarios de fans preguntando por él, o alguna historia de Instagram de un amigo que casualmente estaba en una ubicación que podría, en teoría, ser la de Can, pero sin ninguna confirmación. Estas eran, francamente, más pistas falsas que otra cosa, y servían más para generar expectación que para ofrecer una respuesta. El hecho de que su cuenta de Instagram, que solía ser un diario abierto de su vida, se haya vuelto un muro en blanco es, en sí mismo, la pista más grande. Las publicaciones no han sido eliminadas, pero han desaparecido de la vista pública, lo que podría indicar una desactivación temporal de la cuenta o una configuración de privacidad extrema. Y esto, queridos amigos, es algo que no se hace a la ligera. Más recientemente han empezado a circular rumores, esta vez con un poco más de consistencia, sobre posibles problemas de salud. No hablamos de algo grave, pero sí de un posible agotamiento físico y mental que podría haber llevado a Can Yaman a tomarse un respiro para recuperarse. La exigencia de la fama, los rodajes maratonianos, los viajes constantes y la presión de mantener una imagen pública impecable pueden pasar factura a cualquiera, por muy fuerte y resistente que parezca. Y si esta fuera la razón, sería comprensible que él y su equipo estuvieran manejando la situación con la máxima discreción para evitar generar alarma o especulaciones innecesarias. También se ha mencionado la posibilidad de que esté preparándose para un cambio de rumbo profesional. Quizás está explorando nuevas facetas de su carrera, alejándose temporalmente de los proyectos que lo catapultaron a la fama para dedicarse a algo más personal o artístico. En el mundo del espectáculo, las reinvenciones son comunes y a veces, un periodo de silencio es necesario para gestar un nuevo comienzo. Otra de las últimas pistas que ha generado debate es la posible ubicación de Can Yaman. Algunos seguidores más intrépidos han intentado rastrear sus movimientos a través de las pocas interacciones que su círculo cercano ha tenido en redes, o incluso por fotografías antiguas que parecían coincidir con ciertos lugares. Se ha especulado con que podría estar en Italia, su país de origen, o quizás en Turquía, donde comenzó su carrera, o incluso en algún destino exótico y desconocido para el público. Pero, insisto, todos son hipótesis. Lo cierto es que hasta el momento, no hay una explicación oficial y definitiva. Y es precisamente esta falta de información lo que ha permitido que la imaginación vuele y que se creen un sinfín de escenarios. Desde la posibilidad más optimista de que esté disfrutando de unas merecidas vacaciones en secreto, hasta las más preocupantes, como problemas de salud o personales. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la figura de Can Yaman sigue siendo de enorme interés mediático y para sus fans. Su ausencia no ha hecho más que aumentar la expectación y el cariño que le profesan. La esperanza es que, sea cual sea la razón de su silencio, sea para su propio bienestar y que pronto podamos tener noticias suyas, ya sea a través de un nuevo proyecto emocionante o simplemente para saber que se encuentra bien. Hemos pasado de la sorpresa a la preocupación, y ahora estamos en una fase de expectación. Los fans están atentos a cualquier mínimo indicio, a cualquier señal que pueda arrojar luz sobre el paradero y el estado de su ídolo. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de teorías y esperanzas, donde cada me gusta o cada historia compartida por alguien cercano a él se analiza al microscopio. Y es que en la era digital en la que vivimos, donde la transparencia y la comunicación constante son casi obligatorias, una desaparición así llama poderosamente la atención. Nos recuerda que a pesar de ser figuras públicas, también son personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propios momentos de necesidad de privacidad. Personalmente creo que la explicación más probable y la que todos deseamos que sea cierta, es la de un merecido descanso o la preparación para un proyecto que nos dejará a todos sin aliento. La vida de una estrella de Hollywood o de Bollywood, o en este caso, de una estrella turca con proyección internacional, es increíblemente demandosa. Los rodajes pueden durar meses con jornadas extenuantes. Los eventos promocionales, los viajes, la constante presión por mantener una imagen, todo eso puede ser agotador. Espero que este vídeo les haya dado una idea más clara de lo que ha estado sucediendo, o mejor dicho, de lo que no ha estado sucediendo, en el universo de Can Yaman. Hemos recorrido las
Diferentes teorías, desde las más esperanzadoras hasta las más preocupantes, y hemos analizado las escasas pistas que han surgido. Al final del día, lo único que podemos hacer es esperar con paciencia y enviar nuestras mejores energías a Kanyaman, deseándole lo mejor, sea cual sea el camino que esté transitando en este momento. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué piensan sobre esta misteriosa desaparición? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? ¿Hay alguna pista que crean que hemos pasado por alto? Me encantaría leer sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Compartan conmigo sus ideas, sus esperanzas, sus inquietudes. La conversación está abierta. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden dejarle un buen me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman, con quienes les interese este misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esta aventura de descubrir los secretos que nos rodean. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.